Vamos a comenzar con la mesa 5. Bueno, yo soy Yumari Pérez, arquitecta, y vamos a comenzar con la lectura del trabajo de María del Carmen Tacconi. María del Carmen Tacconi es profesora y doctora en letras, egresada de la Universidad Nacional de Tucumán. Se desempeña como profesora titular de Literatura Argentina II en la Universidad Nacional de Tucumán y como investigadora de la carrera del CONICET. Es miembro correspondiente de la Academia Argentina de Letras. Ha publicado La nostalgia del paraíso y otros temas míticos en textos literarios, mito y símbolo en la narrativa de Manuel Mujica Lainez, categorías de lo fantástico y constituyentes del mito en textos argentinos, senderos en el jardín borgiano, entre otros libros. Historia y ficción en nuevas novelas históricas argentinas en prensa. En esta ocasión le va a dar lectura Olivia Fragoso, ya que no se encuentra aquí María del Carmen. Entonces, bueno, tenemos 20 minutos para ello. Adelante. La luz y la sombra en la poesía lírica de Borges. Enrique Anderson Imbert, diestro en el arte de narrar y lúcido teórico de la literatura, ofreció una clave para el lector de Borges. Señaló que para comprender un texto suyo es necesario rastrear la red de relaciones de significado que vinculan entre sí a los textos de su propia producción. Esta clave será básica en la lectura de los poemas que hemos seleccionado con relación al tema de la visión y la ceguera. Diversos son los criterios según los cuales pueden organizarse las etapas de la producción lírica de Jorge Luis Borges. En relación con la percepción visual, solo reconoceremos dos. La primera corresponde a la que se ha llamado Trilogía de los 20. La segunda, la que Zúñiga Gretel caracteriza como el retorno a la poesía. En la primera etapa, la plenitud de la percepción visual se proyecta en la producción lírica en diversas manifestaciones de la luminosidad y en la proliferación de los colores y de sus matices. En la segunda, la ceguera hace presentes las formas disueltas, las sombras, el vacío, la ausencia de la luz. En la primera época de su producción, Borges presta atención preferencial a las calles de Buenos Aires, a sus plazas y a sus dos conocidos cementerios. Esta poesía urbana explota la luz y los colores, los brillos, los resplandores de manera directa y en descripciones objetivas que a veces incluye el impresionismo descriptivo. En el poema Plaza San Martín dice: la gloria de las luces equidistantes del leve azul y de la tierra rojiza. La luz que permite ver destaca dos colores, el azul atenuado con el adjetivo leve, el otro atenuado por el morfema final que reduce la potencia del rojo al rojizo. La tarde, en el momento de la declinación de la luz, cuando los últimos destellos del sol compiten con la sombra, es la hora predilecta del poeta para mirar su ciudad por fuera, en sus calles. Afterglow dice: nos duele sostener esa luz tirante y distinta, esa alucinación que impone al espacio el unánime miedo de las sombras. La imagen atractiva de la luz se realza con la aliteración tirante y distinta. La alucinación imprime la noción de fugacidad y la desaparición de la luz se enuncia como el advenimiento de la sombra que genera unánime miedo. Imágenes frescas y despojadas que Borges construye con recursos retóricos simples como la animización en el poema que dice: cae la tarde, se cansaron los 2 o 3 colores del patio, o en el procedimiento de la inversión en jardín. Todo el jardín es una luz apacible que ilumina la tarde. Es el atractivo del jardín, el que ilumina con su atmósfera apacible, no la luz de la tarde. Borges hizo perdurar en la memoria literaria de una época el color rosado de las paredes después de la caída de don Juan Manuel de Rosas, famoso dictador. Rojo punzó, se pintaba casi todo como adhesión al régimen. Caído la pintura blanca no alcanzó para borrar el pasado que Borges rescató en varios poemas. En Fundación Mítica de Buenos Aires dice: un almacén rosado como revés de naipe, brilló, y en la trastienda conversaron un turco. El almacén rosado floreció en un compadre,
ya patrón de la esquina, ya resentido y duro. En Elegía de los portones dice: esa higuera que asoma sobre una parecita se lleva bien con mi alma, y es más grato el rosado firme de tus esquinas que el de las nubes blandas. La adhesión afectiva del poeta al suburbio, que escapa generosamente en el texto, carga de implícitos este poema de fuerte impronta borgiana en su vertiente criollista. En esta primera época, sin embargo, la expresividad no está lograda solo con recursos despojados. También se observa el entramado rico en hallazgos portadores de énfasis, como el citado para Afterglow, que añade: siempre es conmovedor el ocaso, por indigente y charro que sea, pero más conmovedor todavía es aquel brillo desesperado y final que herrumbra la llanura cuando el sol último se ha hundido. El isotópico ocaso asume aquí sus colores vistosos con el coloquial y cacofónico charro. El emisor lírico proyecta en el brillo desesperado y final la angustia que produce la oscuridad próxima. El sol que desaparece deja su huella color herrumbre. El poema ha desplegado el paisaje que se sintetiza en el título Resplandor crepuscular. Otro tema isotópico de Borges, el suburbio, da origen a El horizonte de un suburbio, donde la voz lírica se dirige a la pampa como destinatario interno. Pampa, yo diviso tu anchura que ahonda las afueras, yo me estoy desangrando en tus ponientes. La crepuscular desaparición de la llanura produce en el sujeto lírico el dolor del desangrado, tan intenso resulta el impacto. Análoga en su concepción, aunque con el impacto emocional en el emisor atenuado, es una construcción de campos atardecidos. El poniente que no se cicatriza, aún le duele a la tarde. El impresionismo descriptivo en Borges se funda en este periodo en la percepción visual. Entre 1930 y 1960, año de publicación de El Hacedor, Borges se dedicó al cuento y al ensayo. Prácticamente no publicó poemas. Cuando por el avance progresivo de la ceguera tuvo que asumir cambios en su vida, volvió a la poesía lírica. Confesó que ya no escribía borradores, los iba guardando en su memoria. Allí los pulía y cuando los textos habían quedado en su forma definitiva, los dictaba. Este fue el comienzo de la brevedad que se haría cada vez más pronunciada. La pérdida de la visión le había dejado en un último periodo solo la posibilidad de percibir formas borrosas en un fondo nebuloso, de escasa luz. Aparecen en sus poemas imágenes visuales denotativas y metafórico-simbólicas que asocian los lexemas y los conceptos de penumbra, sombra y noche. Y simultáneamente cobra importancia otro ámbito sensorial, el oído. A veces el gusto o el olfato. Cuando la voz lírica registra imágenes visuales, corresponden a evocaciones de la memoria y han quedado congeladas, ajenas al paso del tiempo. Curiosamente, solo un color se le hace perceptible en algunas veces, el amarillo. En recuerdo de este fenómeno singular, Borges ha titulado su colección de poemas de 1972 El oro de los tigres. Allí incluye con el título unificador de El ciego 2 sonetos, cada uno de los cuales se identifica con un número romano. Sintetizan unos versos despojados el largo proceso de la pérdida de la visión sin plantearlo como una experiencia personal. La primera estrofa dice: lo han despojado del diverso mundo, de los rostros que son lo que eran antes, de las cercanas calles, hoy distantes, y del cóncavo azul, ayer profundo. La tercera persona gramatical, con valor impersonal, resulta algo enigmática en el contexto de la obra de Borges, que en general no diluye los sujetos en sus periodos oracionales. Sabemos por versículos del Antiguo Testamento, Éxodo, que el pecado contra el Espíritu Santo, la violación del tabú como Adán y Eva, el sacrilegio, el ultraje sagrado, genera una culpa que deberían expiar los descendientes del transgresor durante generaciones.
Puede interpretarse que la referencia "lo han despojado del diverso mundo" alude a algún ancestro responsable de esta desdichada herencia en la familia del poeta. En la cosmovisión de Borges, nada es azaroso. Todo acontecimiento surge de una compleja trama de causalidades. Su padre, Jorge Borges, había padecido la ceguera de idéntico proceso de instalación que la de los dos sonetos El ciego. También sabemos que nuestro poeta fue el quinto miembro del linaje en línea directa en sufrir esta penosa limitación. Por estos antecedentes puede postularse que con ese primer verso del conjunto de sonetos titulado El ciego, el emisor lírico señala a algún ancestro no identificado responsable de la ceguera hereditaria de Borges. Esa referencia está enunciada en un tono sereno, sin rebeldía ante ese doloroso legado, porque para Borges el poeta creyente encierra un sentido preciso. El poema de los dones es uno de los textos más famosos de Borges, quizá por la conjunción de emociones, asombro, admiración, conmiseración que produce en el lector desde los primeros versos. Nadie rebaje a lágrima o reproche esta declaración de la maestría de Dios, que con magnífica ironía me dio a la vez los libros y la noche. El poema de los dones recrea la experiencia que poetizaría en los sonetos que tituló El ciego, pero con el sello de la experiencia personal. Por este motivo, produce mayor impacto en el lector por el vigor de la expresividad de la voz lírica, asimismo es más potente. De esta ciudad de libros hizo dueños a unos ojos sin luz, que solo pueden leer en las bibliotecas de los sueños los insensatos párrafos que ceden las albas a su afán. En vano, el día les prodiga sus libros infinitos, arduos como los arduos manuscritos que perecieron en Alejandría. La ceguera está significada por la imagen metafórico-simbólica de los ojos sin luz, la condición inmaterial de las bibliotecas de los sueños, que representan para la voz lírica la única posibilidad de lectura, sobrecoge al lector del poema por el sentido que encapsula. La construcción, insensatos párrafos, encierra una hipálaje, un desplazamiento del calificativo insensatos que atribuye al sustantivo, párrafos, un adjetivo que en rigor que responde al sujeto que pretende leer en su situación de incapacidad. El insomnio que produce la conciencia de esta imposibilidad está implicado en los insensatos párrafos que ceden las albas a su afán. La luz del día no puede cumplir su función. En vano el día prodiga sus libros infinitos, porque esos libros resultan tan inexistentes para el ciego como los manuscritos que fueron destruidos por el fuego en la biblioteca de Alejandría. La eficacia de la fuerza expresiva de estos versos los hace memorables. La angustia que genera esta situación se adueña del lector. El emisor lírico produce la impresión de haberla ya elaborado. Esta frustración solo la describe para que el destinatario de los versos comprenda el significado cabal de la declaración del inicio del poema, inicio que despliega con contundencia la aceptación de la voluntad de Dios al imponer la ceguera. El lexema dones alude claramente a los atributos o a los obsequios de carácter sobrenatural otorgados a los humanos que en muchos universos míticos se atribuyen a fuerzas superiores. La paradójica confluencia de los libros objetos predilectos de la voz lírica, proyección del autor histórico y de la ceguera, representada en la imagen simbólica de la noche, desencadena interrogantes en el lector. Esta paradoja, esta confluencia de otorgamientos contradictorios y simultáneos, tiene la lógica interna de la cosmovisión del autor implicado, cosmovisión distante en diversos aspectos de la cosmovisión del lector occidental de Borges. El hablante lírico pide que nadie rebaje a lágrima o reproche sus dichos, porque, y estos son significados implícitos, debe interpretarse la aceptación de la paradoja de los dones contradictorios en el contexto de sus creencias. Este sistema de creencias puede ser reconstruido por el lector atento a las relaciones intertextuales que se establecen en el interior del corpus literario creado por Borges. En esta observación
hacemos presente la clave de lectura que determinó Enrique Anderson Imbert, que hemos elegido como fundamento de este estudio. El sistema de creencias de Borges es el que asimiló el autor histórico de su maestro, don Rafael Cansino Sassens, el gran hebraísta español, en su permanencia en Sevilla durante su temprana juventud. Este aprendizaje transformó a Borges en un iniciado de la Cábala, doctrina mística de carácter secreto que se expresa exclusivamente mediante símbolos y exige un largo camino de purificación espiritual que implica aceptar serenamente las pruebas y los dolores para hacer posible la liberación del ciclo de las reencarnaciones. La visión y la ceguera para Borges significaron caminos que supo transitar con exquisita sensibilidad y profunda sabiduría. Valoró que la vida se construye con claridades y sombras. Agradeció a quienes lo acompañaron en este camino siempre. Los comentarios cinematográficos. Borges fue un apasionado gozador de los filmes de su época de percepción visual. Él mismo bromea con la condición obsesiva de sus comentarios cinematográficos para sus amigos. Por eso fue posible que Sur, la revista cultural de Victoria Ocampo, acogiera sus colaboraciones entre 1931 y 1945. Su amplia cultura literaria se proyectó en sus comentarios con los tonos más diversos del juego de la fina ironía, de las agudas comparaciones, del solvente oficio de analista de relatos visuales o verbales. Corresponde observar, sin embargo, que sus comentarios cinematográficos son mucho más enfáticos en algunos casos, más duros que sus comentarios literarios de la misma época. Podría postularse que el espectáculo de la pantalla, como fiesta de su percepción visual, creaba en él otra densidad de la experiencia. Cualquier perífrasis, cualquier explicación de las que quisiéramos hacer presentes los comentarios cinematográficos de Borges serían reductoras y empobrecedoras. Por eso mismo, nos permitiremos transcribir algunos segmentos muy breves de sus comentarios publicados en Sur, también por la escasa difusión que esta vertiente de su obra ha tenido. Del film de John Ford, titulado El delator de 1935 y ambientado en la Guerra Civil Irlandesa de 1922, dice: ignoro la frecuentada novela de la que fue extraído este film, culpa feliz que me ha permitido seguirlo sin la continua tentación de superponer el espectáculo actual a la recordada lectura, para verificar coincidencias. Lo he seguido, lo juzgo de los mejores films que nos depara este año. Lo juzgo demasiado memorable para no estimular una discusión y para no merecer un reproche. Varios reproches, mejor dicho, ya que ha corrido el albur hermoso de ser enteramente satisfactorio y no lo ha sido por 2 o 3 razones. La primera es la excesiva motivación de los actos de su héroe. Entiendo que el objeto perseguido es la verosimilitud, pero los directores cinematográficos y los novelistas suelen olvidar que las muchas justificaciones y los muchos pormenores circunstanciales son contraproducentes. La realidad no es vaga, pero sí nuestra percepción general de la realidad. De ahí el peligro de justificar demasiado los actos o de inventar muchos detalles. En el caso particular que consideramos, el hombre que de golpe se vuelve Judas, el hombre que delata a su amigo a las ametralladoras policiales y a la hostigada muerte, el motivo erótico que se invoca parece disminuir de algún modo la felonía y su milagro atroz. Menos complaciente es el comentario de El bosque petrificado, filme de Archie Mayo protagonizado por Leslie Howard, Betty Davis y Humphrey Bogart del año 1936. La prosa de Borges, comentarista cinematográfico de la década de los 30, se ha alejado solo parcialmente de su vigor crítico de las páginas vanguardistas. De este filme, dice Borges en Sur, es de común observación que las alegorías son tolerables en razón directa de su inconsistencia, de su vaguedad, lo cual no significa una apología de la inconsistencia y la vaguedad, sino una prueba, un indicio, a lo menos de que el género alegórico es un error. El género alegórico, he dicho, no el ingrediente o la sugestión alegórica, la dosis alegórica en el filme El bosque petrificado, es tal vez intachable, lo bastante ligera para no invalidar la realidad del drama, lo bastante presente para legitimar las inverosimilitudes del drama. No dejan de molestarme, en cambio, 2 o 3 fatuidades o pedanterías del diálogo. Una turbia teoría teológica de las neurosis, en resumen, total y minuciosamente falso, de un poema de Eliot.
las forzadas menciones de Beyond de Mark Twain y de Billy the Kid para que el público se sienta erudito al reconocer estos nombres. Descartada o relegada a un segundo plano la intención alegórica, el argumento de bosque petrificado, la influencia mágica de la aproximación de la muerte en un grupo casual de hombres y de mujeres, me parece admirable. Finalmente, nos interesa citar unas observaciones sobre el filme La fuga de Luis Zaslavsky. Se trata de una trama policial interpretada por Santiago Arrieta, Tita Merello, Francisco Petrone, Nini Gambier y María Santos. El argumento de La fuga es mutatis mutandis del famoso film The Preacher de Chaplin, malamente rebautizado en estas repúblicas el reverendo Caradura. No desapruebo la anexión de esta fábula, sí lo ingenuo de suponer que en una historia utilizada por Chaplin quedan por explotar muchas posibilidades grotescas. Las que nos propone La fuga, en el joven se sienta en la hoja de pega-pega, el joven que conversa sin pantalones, son incomodísimas. Otro error, acaso insanable, la intromisión de personajes caricaturales, en este caso, la directora de la escuelita, que contaminan a los otros de irrealidad, a los otros y a la historia que los hospeda. Conclusión. La literatura ha sido siempre portadora de conocimiento. La poesía lírica de Borges, que enfoca el tema de la visión y de la ceguera, de la luz y la sombra, del esplendor de los colores, de los resplandores, de los brillos frente a la niebla densa, a la oscuridad de la noche, al hueco y al vacío que crea inseguridad en cada paso, es portadora de lo que René Guénon llama el conocimiento verdaderamente superior, el de la sabiduría iluminadora que permite encontrar sentido a los mayores dolores, a las pruebas más arduas, en suma, el que lleva por el camino de la redención en cualquiera de las variantes que nos ofrecen las religiones de nuestro planeta.